¿Cómo están todos? Espero todos se encuentren muy bien. Volvemos con un video más para este canal donde tratamos de mostrar cómo se hacen las letras corpóreas, cartelería y bueno, compartir todo lo que sé. Vamos en este día a hacer unas letras corpóreas de acrílico, ¿sí? Letras de acrílico, 100% acrílico. Vamos a no tan solo el frente, sino los laterales de acrílico, 5 centímetros de espesor. Estas letras van a llevar luz, así que bueno, vamos a ver cómo se hace. Te voy a recordar, les voy a mostrar las herramientas que vamos a utilizar para poder hacer estas letras. Con pocas cosas se puede hacer. Cianoacrilato CB1, este caso acá, esta marca le pone CB1, que es el penetrante, es el que actúa más rápido, ¿sí? La contracara sería el gel, ¿sí? Pero bueno, vamos a trabajar con esto. Vamos a usar una aguja. Muchas veces se preguntan qué le pongo en la punta para poder llegar bien a los lugares donde voy a pegar. Uso una aguja, las que usan para inyecciones, ¿sí? Usted se fija, la aguja tiene esa diagonal. Lo que vamos a hacer, vamos a sacarle esa diagonal que tiene, ¿sí? Con una pinza. No vamos a cortarla con un alicate porque si no cerramos la punta. Entonces lo que hacemos es directamente agarramos. Yo en este caso tengo esta parte plana ahí de la pinza, la pongo acá adentro, ahí, y lo que hago es quiebro, como es de acero, le doy un par de movimientos y se cortó. Y ahí me queda, ya no es más difícil ya clavarla porque es recto y tengo la punta bien recta, ¿sí? En este caso esto encaja bien, pero bueno, vienen otros accesorios que son plásticos para poner acá y usted puede llegar bien a lo profundo. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos las letras. Vamos a usar una pistola de calor, vamos a usar el calentador que me he hecho casero, que ya les voy a dejar también en la descripción para que ustedes vean aquí cómo lo hice o cómo puede hacerse uno, fabricarse uno parecido. Si no, vienen las herramientas correctas, pero si usted no la tiene, se puede fabricar algo para poder hacerlo. Así que bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Si todavía no te suscribiste al canal, te voy a agradecer inmensamente. Si te suscribís, no te cuesta nada. Mira, ayer YouTube me mostraba que el 80% de la gente que ve mis videos no está suscrita al canal, así que si vos sos parte de ese 80% que no está suscrito, apretá, no te cuesta nada, me ayudás a que el canal siga creciendo. Casi estamos llegando ya, por ahí estamos los 4000 suscriptores y la verdad que es una gran bendición para nosotros, para el canal y para lo que yo hago, así que apoyame por favor, dejame un dedito para arriba y si tenés alguna duda, me lo dejáis en los comentarios y cuando puedo respondo. A veces está complicado responder por mensajes, pero bueno, tengo planificado varios videos para poder dar respuesta a todas esas preguntas. Así que bueno, sabés que en el canal hay muchísimos videos de todo, así que date una vueltita por ahí, miralos y nos vemos ahí en los comentarios si tenés alguna duda. Bueno, lo que vamos a hacer, una que tenemos la letra, este es el frente de la letra. Lo que vamos a hacer, vamos a sacar el protector de la parte de atrás de la letra, porque vamos a trabajar siempre por atrás. Esto es otro video que muchas veces nos hemos confundido, así que hay que estar atentos, sobre todo por ejemplo en esta letra, ¿sí? Muchos pueden pensar que es una A, pero en realidad es una letra G, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque uno a veces está trabajando rápido y no presta atención y lo que sucede es que la está armando al revés y después pérdida, porque en este caso al ser acrílico hay que volver a cortar la letra de nuevo, así que es todo un tema, hay que explicarse bien. Entonces una vez que sacamos este coso, lo que vamos a utilizar, necesitamos siempre una escuadra a mano de este tipo, de la que tengas. Vamos a necesitar un cúter de arrastre, estos se llaman cúter de arrastre, ¿sí? Que tienen esta cosa para que cuando usted quiera cortar, esto no corta, sino que lo que hace una zanja, una canaleta, un surco, como lo quieran llamar. Le pasa varias veces y cuando hace esa marca uno hace fuerza y quiebra por donde hizo usted la marca, ¿sí? Vamos a hacer una trincheta, vamos a usar unas pinzas, vamos a tener que tener el pegamento a mano, el cianoacrilato o cualquier otro pegamento que ustedes usen. Este calentador que ya ahí les dejo ahí en la descripción y para que ustedes puedan ver cómo me lo armé, cómo lo fabriqué, pero es muy fácil de hacerlo. Y vamos a usar en este caso una pistola de calor, pistola de viento caliente, como lo llamen, no sé, en su país, pistola de calor. Así que bueno, lo que vamos a hacer en este caso es el centro, ¿sí? Solamente que no lo vamos a pegar, solamente vamos a moldear el centro y después nos vamos a ir por la parte de afuera, ¿sí? Para que cuando estemos trabajando el centro mismo no nos moleste.
presentamos sobre la letra, esperamos que se enfríe un poco para que quede con la forma. Con el lapicero lo que vamos a hacer, vamos a marcar aproximadamente desde qué sector tenemos que empezar a calentar. Para no calentar, esto como es recto, para no calentarlo demasiado, vamos a empezar a calentar desde por acá. Entonces hacemos unas pequeñas marcas con algo como para tener idea. Y vamos a usar pistola de calor ahora. Y presentamos la letra. Mejor dicho, el acrílico sobre la letra. Nos aseguramos que tenga la mejor posición. Nos podemos ayudar de pedacitos de acrílico como para que podamos sostener bien. Algunos me han dicho porque no uso guantes. No me gusta particularmente, más allá de que a veces me quemo un poco los dedos. No me gusta usar guantes porque he usado guantes de tela, he probado varios y siempre me dejan muchas marcas. En este caso que es blanco no, pero cuando uso acrílicos de colores, bueno, pero si a ustedes les gusta, es cuestión de gusto. Hay ciertas cosas que uno hace porque está acostumbrado a hacerlas y a veces cuesta un poco cambiar ciertas costumbres, pero bueno, el que le guste hacerlo con guantes, lo puedo hacer con guantes. Yo es como que no puedo manipular bien, a veces el pegamento se te pega y queda pegado a la tela y tenés que estar limpiando, entonces, bueno, cuestión de gusto. Entonces bueno, el centro ya está listo. Lo que vamos a hacer es hacer la marca donde tenemos que cortar. Y nos quedó el centro, ¿sí? Todavía hay que apoyarlo bien y hacerlo presentar bien, pero ya quedó listo. Lo que vamos a hacer, lo vamos a reservar a un costado. Y ahora vamos a trabajar en la letra, ¿sí? Completa y sin centro, nada que nos moleste, y después ponemos el centro. Vamos a medir a ver si nos llega la tira, porque también está bueno hacerlo desde aquí. La medida no es precisa, es simplemente como para tener una... Un metro 2 y la tira tiene 1,20, así que nos da bien. Entonces vamos a arrancar desde por acá, ¿sí? Eso lo que vamos a hacer, lo presentamos y marcamos. Marque siempre con la escuadra para que la línea quede lo más recta posible.
Ahí ya tenemos, podría decir, el moldeado. Obviamente hay que llevarlo a posición y pegarlo bien, pero tenemos ya el moldeado de la letra. Lo que vamos a hacer ahora, voy a medir cuánto mide la longitud de esta línea desde este punto hasta este punto, ¿sí? Para no tener demasiado sobrante, que me sobresalga un poco. Después lo cortamos unos 2 centímetros, siempre es importante que pase, y para que cuando pasemos con la curva 2 o 3 centímetros mejor. Y cortamos esta tira. Bueno, otra forma de poder cortar el acrílico cuando no nos interesa demasiado la prolijidad es, por ejemplo, pongo acá la pieza. En este caso estoy usando un calentador que ya han visto que lo he fabricado con una plancha de pelo, pero cualquier resistencia que caliente un aluminio o cualquier otro material que conserve la temperatura o que expanda la temperatura, lo apoyamos hasta que empiece a calentar. Fíjese, podemos también usar una resistencia tipo de alambre, tiene un nombre de alambre, no recuerdo ahora, pero puede ser cualquier resistencia de temperatura. Mientras más fino el apoyo o la resistencia que haya, el ángulo va a ser más recto. Mientras más grueso es, va a ser más redondeado, ¿sí? No sé si entienden. Entonces tenemos la línea ahí que marcamos recién con la lapicera y vamos a esperar que caliente bien la pieza, ¿sí? Acá ya fíjese que yo ya la puedo curvar, pero vamos, para tener unos segundos más de movimiento, la vamos a calentar un toquecito más y vamos a usar una tijera. Se da cuenta que acá quedó tan blando. Yo tengo la tijera, trato de usar la línea recta y prácticamente lo corto. No es un corte prolijo en el sentido como este que está acá, sino fíjese que el corte corta bien, pero no sé si se alcanza a ver, la cámara lo alcanza a filmar, vamos a ver si el brillo, ¿ve? Ahí la punta, como ve. La tijera, primeramente que no es supermente prolijo y recto, pero bueno, para cortar en este caso que yo necesito cortar y esto es sobrante, cuando yo haga la curva, esto me va a sobrar y de todas formas lo voy a tener que cortar los 2 o 3 centímetros que me sobran. Lo hago pasar para que yo pueda manipularlo fácilmente con acá. Entonces acá lo corto rápido con la tijera. Voy a empezar por esta línea de acá porque como esto tiene movimiento, lo puedo ir moviendo como quiera, pero voy a tratar de arrancar por esta parte de acá abajo. Me aseguro que esté en la línea, que me entre acá arriba, ¿sí? Que calce todo bien en las esquinas que hemos hecho. Antes de aplicar el pegamento. ¿Sí? Vamos a pegar por el filo. Acá me pasé. Si alcanza a ver, me he pasado prácticamente unos 8 milímetros, me he pasado. Lo que voy a tener que hacer ahora es recortar ese sobrante al límite, al filo del ángulo, ¿sí? Cosa que cuando yo venga con esta otra acá, con la curva, pueda pasar bien y corto el filo. Bueno, ya tenemos acá pegado. Ahora vamos a hacer la parte superior. Entonces vamos a pegar la primera parte que es recta, no toda completa porque si yo pongo este pegamento corre porque es muy líquido. Entonces ¿qué pasa? Si yo veo que tengo línea recta hasta acá, entonces si yo pongo todo completo se me va a pasar por acá. Entonces voy a llevar un poco menos, voy a dar ahí y le doy hasta acá nomás, porque acá se me va a estar corriendo solo, se me va a venir un poquito por acá siempre. Entonces yo tengo que tener libre acá de pegado, ¿sí? Para que yo cuando ahora caliente no se pegue. Entonces primero caliento un poquito por dentro y después por fuera. En este caso fíjese que lo fui guiando, no lo calenté del todo, que quede blando.
para que no se me deforme, entonces simplemente le doy para que me ayude a la curvatura que le voy dando, ¿sí? Incluso acá pudiera pegar si quiero. La curva ya quedó hecha, ¿sí? Tengo que pegarlo bien y después cortar el sobrante. Cuando uno hace una letra y usa este pegamento cianoacrilato, no es conveniente pararla, inclinarla rápidamente. ¿Por qué? Porque todavía a veces el cianoacrilato no secó del todo. Si todavía yo no he usado, hoy yo me quedé sin activador de ciano, que es un aerosol o un spray que uno le puede ver, y el ciano activa automáticamente. Ya hay videos de que he hablado de eso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo la empiezo a levantar, a curvar, puede ser que chorree una gotita de ciano que todavía no ha secado, que tiene exceso. Entonces es mejor siempre mantenerla en una posición siempre acostada hasta que haya secado bien. Entonces teníamos el centro. Bueno, me quedó lista. Voy a tratar de dejarla acostadita así hasta que el cianoacrilato seque bien, pero para mostrarles, ¿sí? Bueno, acá les voy a mostrar cómo vamos a hacer el centro, este centro con este sistema de imanes. Son cañitos que tienen un imán, ¿sí? Vamos a una base de chapa. Lo que vamos a hacer, vamos a poner unos soportes para que cuando doblemos el acrílico lo puedan sujetar. Vamos a calentar una pieza de acrílico. Bueno, ahí lo que va a hacer esto es hacer de guía, de soporte. Pueden hacer también cuadrados como este, pero la idea es que lo soporte mientras se enfría la pieza. Le hace de un soporte que va. ¿Ve? Es de otra forma de hacerlo. Como acá es curvo y acá es recto, entonces voy a hacer simplemente la curva y después voy a doblar ese pedacito para que me llegue ahí. Pero ya la curva la tengo, como no es un círculo, es ovalado, de esta manera. También es fácil, otra técnica que ya hay otros videos que muestro, ¿sí? Cómo hacerlo con esto. Simplemente es comprarse estos imanes de neodimo, si no me equivoco así se pronuncia, neodimo, ¿sí? Que son bastante fuertes, y los pegué directamente en un cañito. Si fuera un hierro así macizo mejor, porque esto ayuda con el peso, esto anda mucho mejor, pero tenía este pedacito nomás. Se agarra bastante fuerte y es un soporte bueno para usar de apoyo y